Estamos viendo sobre un poquito acerca de lo que en la última ocasión el pastor nos estaba comentando, acerca de cómo Dios no ve con agrado la discordia. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y una de esas últimas cosas habla sobre la discordia, sobre la división, sobre los que siembran división o sobre la división. Hoy tal vez terminaremos de ver esto. Hace 8 días estuvimos considerando algunas cosas. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque es importante que como iglesia consideremos esto. Uno de los propósitos que el Señor Jesucristo al irse tenía Él como propósito para la iglesia y para sus discípulos es, el Señor lo dijo, que ellos sean uno. Y el Señor siempre estuvo hablando de la unidad. Aun cuando el Señor Jesucristo hace esta oración, Él dice que ellos, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Y lo podemos ver también cuando el Señor Jesucristo es crucificado, Él resucita y Él, están sus discípulos. Al final del capítulo último de Lucas, si usted lo lee, dice que el Señor se fue y les dijo, no se vayan, quédense juntos, ahí quédense juntos. Es triste ver cómo hoy la iglesia pierde de vista esto, la importancia de estar unidos, de que juntos estemos buscando al Señor, que juntos vayamos en ese mismo propósito, en ese mismo objetivo. Y este objetivo se pierde cuando movemos de nuestra mirada o quitamos de nuestra vista al Señor Jesucristo y empezamos a ver en otras direcciones. No nos damos cuenta de la importancia de estar unidos, del congregarnos. El Señor Jesucristo les dice, no se vayan, quédense ahí unidos, juntos, busquen juntos. Es algo así parecido como yo creo que hoy lo pudimos experimentar todo este tiempo que no estuvo el pastor. Así la iglesia primitiva se sintió cuando el Señor Jesucristo ya no estaba. Pero el Señor Jesucristo les dijo, quédense ahí, no se vayan, quédense juntos. Están ellos buscando al Señor juntos y Dios les da de su Espíritu Santo. Así es que podemos ver en estos versos y en otros versos cómo la voluntad de Dios siempre es que la iglesia esté unida, que la iglesia esté buscando en un mismo sentido, en un mismo espíritu, con un mismo propósito al Señor. Y los miércoles ya hemos empezado a ver qué significa buscar a Dios. Hoy no lo vamos a tocar, vamos a terminar de hablar sobre la división, sobre la disensión, pero le comento esto porque como iglesia es bueno que lo sepamos. No lo toco este punto por alguien en especial, no hay tal objetivo ni propósito. Se toca este punto porque es importante que como iglesia sepamos la importancia de estar unidos, la importancia de estar juntos buscando al Señor. Es muy triste ver cómo en ocasiones aún ni eso lo podemos considerar. A veces pensamos y venimos y decimos, bueno, hoy sí me gustó la palabra, hoy no me gustó la palabra, hoy sí estuvo bueno, hoy no estuvo bueno, pero como cristianos no consideramos realmente cuál es la voluntad de Dios. No consideramos realmente qué es lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es que estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo objetivo. Hoy como cristianos perdemos mucho de vista realmente qué es lo que Dios quiere y qué significa buscar a Dios. Y el estar aquí, el miércoles yo les comentaba a algunos hermanos, muchos dicen que están buscando de Dios, pero realmente ¿qué significa buscar a Dios? Es ahí en donde a veces el cristiano no considera. Y creo que está implícito el que busquemos de Dios y busquemos su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? El que estemos juntos. Aún en esta tarde, si usted está aquí, el propósito, y es una bendición, estar juntos para buscar del Señor. Eso ya es una bendición. La iglesia primitiva se quedó junta, unida, y dice, no se vayan, permanezcan juntos. Cuando nosotros empezamos a poner en nuestro corazón otros intereses, vamos a ver por qué es peligroso esto. Así es que es bueno que tengamos discernimiento en relación a esto. Luego tenemos muchos pensamientos, tenemos muchas ideas, pero vamos a ver cómo es bueno que tengamos cuidado, incluso como iglesia, porque es bueno que nos reunamos. Es algo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? En ocasiones pensamos que es porque, pues a lo mejor
yo quiero que ustedes estén aquí. No, no sería ese es el propósito. Por eso es muy triste. Siempre estamos invitando a los hermanos que nos reunamos para buscar del Señor. Ese es el objetivo. Por eso es muy triste cuando nosotros no tenemos bien una clara visión del cuerpo de Cristo y de la importancia que es permanecer juntos para buscar a Dios. En esta tarde hemos venido para estar reunidos y estar unidos. ¿Con qué propósito? Para buscar al Señor. La iglesia primitiva se reunía con el propósito de buscar al Señor, dejar que el Señor se manifestara, pero su principal propósito era estar unido con mi otro hermano y estar considerando, dice la palabra, que persistían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Hoy en la mañana Dios nos permitió desayunar a los hermanos. Es algo que practicaba la iglesia. Es muy triste como hoy, como hermanos, incluso eso lo vemos como algo y decimos, van a hacer convivio, bueno, ahora no voy. No, dice la Escritura que ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es triste porque hoy como cristianos olvidamos el objetivo y la importancia de estar unidos. Esa es la voluntad de Dios. No es algo que yo o que tal vez algún anciano sí lo deseamos porque es una bendición, pero no es porque forzosamente querramos tener aquí un grupo pues para que pues solamente haya mucha gente. No, es porque es la voluntad de Dios y es lo que Dios quiere de la iglesia, que la iglesia esté unida. Ese fue su deseo. El Señor lo oró. Incluso si Él le pidió al Padre es porque Él tenía un deseo fuerte y un pesar fuerte, porque les dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Vean la importancia. El Señor siempre nos lleva a la unidad, ¿verdad? Nos lleva a la integración. Lejos del Señor, ¿qué hay? Desintegración. Por eso incluso cuando usted se da cuenta, cuando un hombre da oportunidad que Dios esté en su vida, hay integración en la vida de una persona. O sea, una persona está toda desintegrada cuando está lejos de Dios porque sus pensamientos andan por un lado, ¿no? Su alma es todo un desorden y su espíritu está igual, ¿no? Y ustedes ven a una gente y uno dice: uy, qué desorientados están estos. Porque cuando no está Dios hay desintegración, pero cuando Dios está en la vida del hombre hay integración, hay unidad. Nuestros pensamientos se afirman, nuestra alma es alineada, nuestro espíritu, toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu se unifican. Y siempre en donde está Dios, su voluntad es que estemos unidos, que estemos juntos. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque Dios dice aún en Proverbios: Dios aborrece la disensión. Dios no está de acuerdo con el que nosotros hagamos división. Dice: aún Él le es aborrecible, es abominación el que siembra discordia entre hermanos, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, vamos a ver hoy, ya casi no, porque ya falta muy poco. Hay en la iglesia quien puede sembrar discordia entre hermanos. Es algo que a Dios no le agrada. Y es bueno que nosotros podamos discernirlo y saberlo. Ahora, hace 8 días comentamos un poquito acerca de esto y estuvimos viendo sobre la unidad del Espíritu. La importancia es responsabilidad de cada uno de nosotros guardar la unidad del Espíritu. O sea, Pablo le dice a los Efesios, en Efesios 4, 1 al 4, le dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Claro que si alguien no ha entendido qué es rendirse al señorío de Cristo, no puede entender esto ni practicarlo. Es sencillo, no. Alguien que no tiene a Cristo en su corazón no puede practicarlo. Yo no puedo darles algo que no tengo, ¿verdad? ¿Usted puede dar algo que no tiene? Entonces, Pablo les está diciendo a los efesios: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nada más le está diciendo al pastor: únelos, siempre diles que se unan, o es responsabilidad de toda la iglesia guardar la unidad. Es de responsabilidad de todos porque todos somos real sacerdocio.
todos somos el cuerpo. La voluntad de Dios es que todos guardemos la unidad. Ahora, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y vimos cómo las personas que son carnales, en 1 Corintios leímos en 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios? Dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo está hablándoles y les está diciendo la importancia de nosotros, ¿no? Y si nosotros también atentamos contra nuestro hermano y sembramos disensiones, Dios lo está tomando en cuenta. Es algo que a Dios no le agrada. Es algo que a Dios no le agrada. Sembrar disensión entre nosotros es algo que a Dios no le agrada. Y estuvimos viendo que los divisionarios son aquellos que son inmaduros y que son carnales. No sé si se acuerdan, nada más se los estoy comentando. Los divisionarios son o gente que es inmadura y gente que es carnal. Pero hay otros que también son personas que dividen, que les gusta dividir, la disensión entre hermanos, y son los que buscan lo suyo propio. O sea, los que buscan lo suyo propio también son gente que siempre, casi siempre hace disensión entre los hermanos. Ahora, lo terrible y lo triste es, hay quien quiere servir, pero busca lo suyo propio. ¿Por qué les digo todo esto? Porque como iglesia tenemos que saber discernir. Como iglesia tenemos que saber discernir. Porque el tiempo va pasando, los tiempos van avanzando. ¿Y ustedes creen que el enemigo no hace su labor? El enemigo siempre va a hacer su labor. Hay colaboradores de Dios, pero también hay colaboradores del enemigo. Así es que nosotros somos colaboradores de Dios. Y como colaboradores de Dios, ¿cuál es nuestra tarea? Guardar la unidad. Pero también es importante que sepamos esto porque podemos discernir. Los que dividen, por una parte, son gente carnal e inmadura. Pero también hay gente que divide cuando busca lo suyo propio. Y estuvimos hablando de cómo hay quien busca lo suyo propio. Ahora, vimos por último cuál es la clave excelente para ser un divisionario perfecto. ¿Cuál es la clave o así la parte más importante para que alguien sea un divisionario perfecto? Y ustedes van a decir, hermano, pero eso no lo queremos saber. Bueno, pero si no sabemos discernir y no sabemos tener cuidado como iglesia, por eso en ocasiones, vamos a leer en Judas, dice, unos se han introducido a la iglesia. Se han introducido a la iglesia. Y tenemos que tener cuidado aún como iglesia de estas cosas. ¿Cuál es una clave para ser un divisionario perfecto? En Timoteo 3, segunda de Timoteo 3:13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y consideramos que el divisionario que busca lo suyo propio tiene algo que le puede diferenciar del que es inmaduro, ¿no? Hay quien es inmaduro y carnal y por eso anda ahí metiendo divisiones, ¿no? No sé si usted se ha encontrado con gente que a veces es inmadura y es carnal y anda ahí como que queriendo hacer comentarios, ¿no? No sé por qué, si usted se da cuenta. A lo mejor a mí nada más me pasa y de esos hermanos me dicen, y siempre se acercan y me dicen, ay, ¿qué cree, hermano? Y que yo le dije y me dijo así, ¿usted cree? Mire, uno luego sabe cuál es la intención. Uno sabe cuál. Por eso uno tiene que ser bien sabio. Uno tiene que ser bien sabio y tener cuidado. Ese es un maduro y un carnal. Pero hay otros que buscan lo suyo y que esos están un poquito más tremendos. Ahora, la clave de los dos, ¿cuál es la clave de los dos? Aquella persona que no tiene un corazón recto delante de Dios, ¿qué podemos esperar de alguien que no tiene un corazón recto delante de Dios? Si no tiene un corazón recto delante de Dios,
va a ser división en cualquier momento. En cualquier momento. Tanto el inmaduro como el que busca lo suyo propio no tiene un corazón recto delante de Dios. Y aquel que no tiene un corazón recto delante de Dios es una característica muy especial para que empiece a hacer división. Quedamos hoy que íbamos a ver sobre Caín, Balaam y Coré. Judas 4:10 al 11. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cómo vamos a relacionar esto con lo que estamos viendo de los divisionarios? Los divisionarios, aunque estén conscientes o no estén conscientes, buscan estar mezclados en el pueblo de Dios para así poder hacer lo que está en sus corazones. Los que siguen el espíritu de división son todos aquellos que son usados por el enemigo, ¿verdad? Porque la unidad ¿de quién es solamente? Y los que quieren sembrar discordia entre los hermanos, es algo que viene de parte ¿de quién? Del diablo. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, es necesario que crezca el trigo y la cizaña, porque solamente así nos vamos a dar cuenta quién es trigo y quién es cizaña. Pero cada uno de nosotros debe de tener el temor del Señor y decir, Señor, yo no quiero ser cizaña. Incluso yo, de veras, a veces yo digo, ayer todavía en la noche estaba pensando, Señor, cuando yo veo que algo en mi corazón quiere estar con algún hermano de aquí, yo no quiero estar aquí, Señor, yo lo perdono y también que me perdone Él y también si yo ofendí, no quiero estar así, porque no quiero ser ¿qué? O somos servidores de Cristo o somos servidores del diablo. Ahora, les comento esto porque solamente aquellos que siembran división en el cuerpo están dando oportunidad al diablo. El diablo hace su labor, pero nosotros tenemos una decisión. Estudiemos acerca de esa semilla que el enemigo pone en los corazones, la cual se diversifica básicamente en 3 partes muy bien definidas que nos menciona la palabra. Son 3 partes y son la manifestación del corazón y de la obra que el enemigo hace en aquellos que le dan oportunidad. Vamos a ver, Caín, Balaam y Coré. Veremos que estas personas se caracterizaban por causar discordia entre los hermanos. Coré, Balaam y Caín los pudiéramos considerar como personas divisionarias. Ahora, ¿por qué es importante que veamos esto? Y lo vuelvo a repetir porque no lo estoy hablando por alguien en específico. Lo estoy hablando porque la voluntad de Dios es que nosotros estemos unidos, que el cuerpo esté unido. Dios quiere que busquemos al Señor en esa unidad. Si alguien no lo quiere hacer, pero no es por ignorancia, ¿verdad? Es porque ha tomado su decisión. Si alguien dice, pues yo sí quiero dividir, bueno, ya es su decisión. Y si alguien lo está haciendo y no se da cuenta, es un buen tiempo para decir, creo que no, hay cosas que no estoy haciendo bien. Porque la voluntad de Dios es que como cuerpo, como iglesia, estemos unidos. El Señor Jesucristo les dijo, no se vayan, quédense juntos. ¿En dónde Dios nos va a mandar bendición? En donde cada hermano anda pensando y buscando a Dios por su manera. ¿Y saben qué pretexto luego tomamos? No, yo aquí en mi casa yo busco de Dios. Bueno, eso es sin duda, gracias a Dios. Pero entonces el Señor hubiera dicho, cuando Pedro se fue
Y dijo, pues ya se acabó todo, y volvió a la red y dijo, está bien, sigan, ustedes cada quien pueden buscar por su lado. No, les dijo, quédense juntos, no se vayan, no se vayan. ¿Se acuerdan de la promesa que les hice? Dentro de no muchos días van a ser revestidos del Espíritu. ¿Es importante? ¿Dios quiere que estemos unidos? Claro, no perdamos de vista eso. Ahora, para estar unidos tenemos que tener cuidado de que de la división, porque es algo que no le agrada al Señor. Judas en el verso 11 dice, han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. He aquí el perfecto divisionario, aquel que sigue el camino de Caín. Alguien que es un perfecto divisionario tiene las mismas características de Caín. ¿Cuáles eran las características de Caín? Vamos ya a entrar un poquito más en el estudio. ¿Cuáles eran las características de Caín? Si usted quiere ver un perfecto divisionario y una perfecta persona que siembra discordia entre los hermanos, tiene las mismas características de Caín. ¿Cuáles eran las características de Caín? La codicia de Balaam, la rebelión de Coré, y las vamos a estudiar. Pero las características de Caín eran unas. Judas nos habla que el divisionario sigue el camino de Caín. Si ustedes se acuerdan, hace 8 días leímos y Judas dice, porque en medio de nosotros se han metido algunos que han seguido el camino de Caín, la codicia de Balaam y la contradicción de Coré. Tengamos cuidado y tengamos cuidado de que nosotros incluso no estemos haciendo algo sin darnos cuenta. Ahora, ¿cuáles eran las características de Caín? Alguien que divide tiene las características y la vida es muy parecida a la de Caín. ¿Por qué? Judas nos habla que el divisionario sigue el camino de Caín. Ahora bien, Caín no era un incrédulo, ¿verdad? ¿Caín era un incrédulo? ¿O era un creyente? Era un creyente. Caín no era incrédulo, era un creyente. ¿Por qué podemos decir que era un creyente? ¿Por qué? ¿Cómo? Dice el hermano Paulino, conocía la voz de Dios. ¿Por qué decimos que Caín no era un incrédulo? Caín era un creyente. Porque a lo mejor ustedes dicen, no, aquí en la iglesia, no, yo no, hermano. No, Caín era alguien, era un cristiano, si podemos decir así. No era un incrédulo que venía de allá afuera. Porque miren, ¿se acuerdan que Caín también llevó ofrenda a Dios? Entonces también, en otras palabras, pudiéramos decir, también cantaba, ¿verdad? Y oraba y le daba ofrenda a Dios. Pero vamos a ver cómo habían unas cosas en la vida de Caín. Y alguien que tiene un sentimiento y pensamiento de división y de discordia es igualito a Caín, igualito. ¿Y era pagano o era cristiano? Pues era cristiano, pudiéramos decir en este tiempo. Caín era un creyente. Ahora, la Biblia nos dice que él ofreció su ofrenda a Jehová. Por lo tanto, esto nos habla de que Caín no solo sabía que existía un Dios, sino que a su manera lo reconocía, ¿no? Por esto tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. A veces pensamos y decimos, hay quien ofrenda y lo hace a su manera, ¿no? Hay quien diezma y lo hace a su manera. Hay quien canta y lo hace a su manera. Hay quien incluso dice que busca de Dios y lo hace a su manera. ¿Caín lo hacía a su manera? ¿Sí o no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Porque en ocasiones decimos, bueno, eso dice el hermano y eso dice la palabra, pero el hermano porque nos quiere tener ahí, o porque nos quiere engañar en relación al diezmo, o porque nos quiere a fuerzas que cantemos y que alabemos. Yo alabo a mi manera. ¿Sí habrá nuestra manera de hacer las cosas? ¿O hay un orden de parte de Dios? Caín lo hacía a su manera, porque ofreció su ofrenda, sí, ¿verdad? Pero fue a su manera, como él pensaba que era mejor, y lo hizo muy a su manera. Caín ofreció su ofrenda a Jehová. Por lo tanto, esto nos muestra que Caín no solo sabía que existía un Dios, sino que a su manera lo reconocía.
Dice así la escritura, Génesis 4:3. Miren, ya vienen para abajo, ya no nos va a dar tiempo. Génesis 4:3. Leemos esta parte y yo creo que ahí nos detenemos. El otro domingo, si Dios permite, continuamos. Génesis 4:3. Que se bajen muy, muy silenciosos, hermana Doris, por favor. Génesis 4:3. Si alguien lo tiene, dele lectura. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Cuántos de nosotros hacemos muchas cosas y decimos, bueno, esta es mi forma de hacer las cosas, ¿no? O incluso hasta decimos, pues Dios sabe mi corazón y yo. Caín creía a Dios y lo conocía. Pero no es a nuestra forma, hermanos. A veces nos confundimos mucho en eso. La libertad la confundimos con libertinaje. La gracia la confundimos con algo que ya no es gracia. Y sí es bien cierto que Dios nos da libre albedrío, pero aquel que busca a Dios tiene cuidado de la intención, de cómo hace las cosas, es temeroso de Dios. Y este Caín también era creyente, no era un incrédulo, era un creyente y también trajo su ofrenda. Aparentemente Caín era un hombre creyente que ofrecía sacrificios a Dios. Aparentemente Caín también era un hombre que cantaba. Uno pudiera decir, ay, mire qué bonito Caín, ¿no? Qué bonito hermano. ¿Qué le trajo a Jehová? ¿Qué le trajo a Jehová? Dice, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y uno pudiera decir, ay, mira, el hermano Caín trajo unas frutas bien bonitas. Yo antes lo pensaba, Cuando yo decía, bueno, pero ¿por qué el Señor no se agradó de Caín si también le trajo? ¿Por qué no se agradó? Aparentemente Caín era un hombre creyente que ofrecía sacrificios a Dios. A pesar de ser así, sabemos por la escritura que su ofrenda no fue acepta a Dios, ¿verdad? Vamos a esperar que bajen los niños. Miren, ellos sí cumplen. Fueron bien puntuales. Siéntense con mucho silencio. Guarden silencio, niños. Ya nos vamos, ya. Aparentemente Caín era un hombre creyente que ofrecía sacrificio a Dios. A pesar de ser así, sabemos por la escritura que su ofrenda fue aceptada por Dios. Hoy, varios de los que estamos aquí, no quiero desanimarlos, ni es mi objetivo. Mi objetivo es que el Espíritu nos guíe y nos redarguya y que realmente consideremos nuestra vida. Hoy hemos traído ofrenda al Señor, ¿sí? No me conteste usted en su corazón. ¿Cree que Dios la aceptó? No me diga. Yo también me hago la pregunta. Hoy traje una ofrenda al Señor. Fue tal vez mi canto, tal vez mi diezmo, tal vez. ¿Cómo me está viendo el Señor? No me diga. Y tampoco quiero desanimarlo a que no lo haga. Pero hay algo más profundo que tenemos que tener cuidado. No fue su ofrenda aceptable al Señor. Y Jehová dice en el 4:5, Génesis 4:5, y Jehová no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. El Señor no vio con agrado ni a lo que traía Caín ni a su ofrenda. Aparentemente Caín era un hombre creyente que ofrecía sacrificios a Dios. A pesar de ser así, sabemos por la escritura que su ofrenda no fue aceptada. No solo no agradó a Jehová la ofrenda de Caín, sino que tampoco le agradó al Señor el propio Caín. O sea, no solamente el Señor no ve con agrado esa ofrenda y eso que le trajo. El Señor vio con desagrado tanto su ofrenda como el mismo Caín. Dice, no vio con agrado ni a Caín tampoco. No por quien él era,
sino por lo que era. O sea, ¿por qué no vio con agrado el Señor eso? No es porque yo sea muy pobre que Dios no me ve con agrado, o no es por lo que le traigo que no me ve con agrado. Lo que no le agradó al Señor es porque por lo que era Caín. ¿Y qué era Caín? ¿Por qué no le agradó ni su ofrenda ni la vida de Caín a Dios? Por lo que Caíncito era, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo era Caín? Miren, Caín era soberbio. Caín era envidioso. Caín era egoísta y era iracundo. ¿Cómo era Caín? ¿Han visto ustedes hermanos de aquí de la iglesia que uno le dice, hermano, Dios le bendiga? Sí, Dios le bendiga. No. Y uno dice, uy, ¿era iracundo el Caín? ¿Sí? ¿Era soberbio? ¿Sí? Uno le dice, hermano, cómase un taquito. No, yo... Bueno, a lo mejor no se le antoja, también no quiero generalizar, ¿verdad? También alguien diga, no, ahorita, Pero luego uno ve la actitud, ¿no? ¿Por qué Dios no vio con agrado la ofrenda ni la vida de Caín? Porque miren, era Caín soberbio, Caín era envidioso, Caín era egoísta y Caín era iracundo. He estado estudiando un poquito acerca de un corazón deshidratado. Si Dios permite, un día lo vamos a ver. Y una característica de un corazón deshidratado, así como nuestra vida natural nos avisa cuando tenemos mucha sed. Mire, ahorita yo tengo mucha sed y siento que mis labios se me resecan. Y cuando empiezo a tener mucha sed, no sé si a usted le pasa, pero como yo tengo un poquito de gastritis, como que me empieza a estar inquieto, porque ya mi cuerpo me avisa que tengo mucha sed. Nuestro corazón muchas veces nos avisa que tiene sed y nosotros no hacemos caso. ¿Y sabe por qué le digo que nuestro corazón nos avisa? Usted ve a una gente iracunda y es un síntoma de que tiene sed, pero no bebe de Cristo. Bueno, Caín era soberbio, envidioso, egoísta e iracundo. Ahora, yo no lo estoy inventando. Lo vamos a ver en la Escritura, cuáles eran, por qué dice la Escritura que Caín era así. Y esas características son unas características bien especiales de las personas que dividen. Son características de personas. Uno los invita, ¿no? A los hermanos. Venga, hermano, mire, vamos a participar de esto. No tengo tiempo ahorita, no me estén a mí invitando de... Dice, uy. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos como unidos. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Dice que ellos sean uno. Y esas palabras han estado en mí, de veras. De esas palabras a mí, en mi corazón, en todo este tiempo estuvieron en mi corazón. No está el pastor, pero una vez la iglesia pasó por lo mismo, no estuvo Jesús. ¿Y sabe qué es lo único que Dios quería? Permanezcan unidos, permanezcan unidos. Cada vez que yo venía en este tiempo y yo decía, híjole, no está el pastor, me venía esa palabra a mi corazón: permanezcan unidos. Es la voluntad de Dios que lo busquemos unidos. Por eso estamos viendo esto, la importancia de estar unidos, la importancia de tener cuidado con la división. Y si Dios permite, la otra semana vamos a ver, miren, nada más nos quedamos en la introducción. La característica principal de una persona que divide es como la vida de Caín. Y vamos a considerar un poquito más de Caín. Hoy nada más nos quedamos en la introducción. Caín era soberbio, Caín era iracundo, Caín era envidioso. Y lo vamos a ver en la historia, ¿no? ¿Qué hace él con su hermano? ¿Y por qué lo mata? ¿Porque tenía una paz y era bien tranquilo Caín? ¿O porque era iracundo? Hay hermanos que aún se enojan porque Dios sí acepta con agrado la vida de otro hermano, y aún esos se enojan y les da coraje. De veras. Y eso es muy triste, porque uno dice, están en contra de la obra de Dios. Cuando alguien se enoja, muy lejos de que a veces decíamos que Dios siga bendiciendo y que Dios siga levantando y restaurándole, y vemos como que quisieran, y uno dice, bueno, creo que las características van siendo por las características de Caín, y tenemos que tener mucho cuidado. Creo que lo que hoy podamos considerar
es para que hagamos un análisis y que en nuestro corazón podamos saber cuál es la voluntad de Dios. Estar unidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que permanezcamos juntos y que juntos busquemos a Dios. Sin embargo, vamos a considerar, dice Judas, algunos cayeron en el error de Balaam, en la codicia de Balaam. Otros cayeron en la contradicción de los hijos de Coré. Otros cayeron en el error de Caín. Yo no sé usted, pero pues el anhelo mío y creo que el anhelo de Dios es que no caigamos en estas cosas, ni en la vida de Caín, ni en la vida que llevó Balaam, ni en la vida de los hijos de Coré. Y que sepamos que el propósito de Dios es que estemos unidos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Empecemos por ahí. Porque a veces decimos, bueno, eso ya lo sabemos, pero no hacemos real lo que Pablo nos dice en Efesios. ¿Cuál es nuestra tarea? Guarden la unidad del Espíritu. Y guardarla es cuidarla. Guardarla es tener cuidado de no romper eso. Pablo les da un encargo a los efesios y les dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una fe, un bautismo, un Señor. Como iglesia, Dios quiere que no olvidemos esto y que tengamos cuidado. Que nosotros guardemos. Miren, guardar es, si vemos que alguien está atentando contra la unidad, oremos al Señor. A lo mejor usted diga, no, yo no puedo decir, ni quiero decir. Pero nuestra vida puede orar, ¿verdad? Nuestra vida puede interceder y nuestra vida puede tomar una decisión de decir, Dios quiere que estemos unidos. Vamos a dar gracias en esta noche. Y no lo tomemos en poco. Mire, a veces queremos algunas cosas que para nosotros nos parecen fuertes, pero las cosas sencillas que el Señor nos está mandando, ¿cuál es su voluntad? Que permanezcamos unidos. A veces no las consideramos. Así es que cierre sus ojos, vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, Señor, no queremos caer en el error de Caín. No queremos que en nuestra vida haya soberbia. No queremos que en nuestra vida haya orgullo. No queremos que eso haya en nuestro corazón. Es cierto que me ha herido aquel que era mi amigo. Es cierto que ha caído en lo más bajo. No sirven las excusas, los hechos le delatan y aún me está sangrando el corazón. Y aunque prefiero no verle por un tiempo prudencial, aunque me duelen los ojos de tanto llorar, siento en mi corazón el magnetismo que aún sigue arrastrándome hacia él. Si miro desde la cruz, es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Se abrieron los portones y entró la luz del día, y el aire fue una brisa perfumada. Mis manos se elevaron, mis ojos sonrieron, mi deuda había sido perdonada. Y comprendí que es más grande la fuerza del amor que la venganza o el odio, el miedo o el rencor, que siempre triunfará la misericordia sobre el juicio, dándole al perdón una nueva oportunidad. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano,
misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Hay tiempo de alegría, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cosecha, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de silencio, hay tiempo para hablar, hay tiempo de tirarse al ruedo, hay tiempo de esperar. Que siempre habrá un momento idóneo, un tiempo, una ocasión, para tender la mano y perdonar a mi ofensor. Sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Comprado por la misma sangre que yo.